Muy bien. No se olviden dejar su nombrecito en el chat del Zoom. No se olviden dejar su nombrecito en el chat del Zoom. Entonces, la característica de otra hormona que ayuda a la secreción es la secretina. Pero hay que tener en cuenta, ¿qué hace la secretina? La secretina, si bien puede llegar a duplicar la cantidad de bilis, repito, la secretina, si bien puede llegar a duplicar la cantidad de bilis, la cantidad de producción de bilis, no es que estimule al hepatocito, la secretina. La secretina estimula a los conductos biliares. La secretina. Y nosotros acabamos de ver que los conductos biliares juegan un papel importante en la producción de la bilis. Entonces, la secretina lo que hace es estimular a los conductos biliares para controlar la secreción biliar o aumentar o duplicar la secreción biliar. Entonces, eso es uno de los factores que permite el control de la secreción de bilis, la secretina. Y al igual que el páncreas, no se olviden que la secretina es la encargada de aportar con bicarbonato. La secretina estimula la secreción de bicarbonato del páncreas. Lo mismo hace en las vías biliares. La secretina estimula la secreción biliar y estimula a que ésta tenga bicarbonato. ¿Tiene bicarbonato la concentración biliar? Tiene bicarbonato. Poca cantidad, poca cantidad. ¿Por qué? Porque su mayor cantidad se absorbe a nivel de los conductos. Otra sustancia que permite acá vayamos a retomar, la estimulación de la secreción son las fibras vagales. Entonces acá, quien va a producir la contracción de la vesícula biliar es el nervio vago. Entonces, cuando al doctor Ayala lo hacen estresar, viene su nervio vago y estimula la contracción de la vesícula biliar para que se produzca o se libere más bilis, no se produzca, se libere más bilis. Entonces el vago permite la contracción de la vesícula biliar para que se libere más bilis. Y no es el único que actúa, porque también tenemos la colecistocinina, que permite la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Entonces es un parámetro importante. La colecistocinina permite la contracción de la vesícula biliar y la relajación, de acá ya sabemos que está el esfínter de Oddi. ¿Para qué? Para que se vaya liberando más bilis. Entonces ahí el mecanismo fisiológico para que se produzca esa secreción. La colecistocinina produce mayor contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter. Vayamos a ver esta circulación. Esta es la circulación enterohepática que les estaba mencionando, ¿no? Entonces ahí está produciéndose la bilis, va al duodeno, del duodeno al yeyuno, ilion. Y en la porción terminal del ilion, eso es lo que nos decía, ¿no? Gaiton. Miren, sigan estas flechas rojas. En la porción terminal del ilion, ahora seguimos a las flechas rojas, es donde se reabsorbe entre el 94%, acá está 95%, Gaiton nos dice 94%, de las sales biliares. Entonces, para esta circulación enterohepática, Gaiton nos dice el 94%, esta es otra literatura, por esto 95%. Puede ser entre 94 y 95, por un porcentaje no nos vamos a hacer la diferencia, de literatura a literatura. Es 94 y 95. Entonces se reabsorbe, va al sistema porta y el sistema porta termina igual en el hígado. Y otra vez, ¿para qué? Para que el hígado vuelva a producir las sales biliares y estas vayan al duodeno. Esta es la mejor imagen para describir esa circulación enterohepática. Y un 5%, entre un 5 y 6% de las sales biliares se pierden en las heces. Entre un 5 y 6 se pierden en las heces. Quiere decir aproximadamente entre 500 a 600 miligramos diarios. Vamos a ver ahorita la composición de las heces, la estercobilina, por ejemplo. Entonces, de 500 a 600 miligramos diarios se pierde de las sales biliares, a través de esta persona. ¿Cómo se forman los cálculos? Les decía, hay la teoría de la nucleación, donde los iones precipitan
a otros iones, el calcio, por ejemplo. Entonces, basta que exista éstasis. ¿Qué es la éstasis? Que se detenga el flujo de bilis. ¿Por qué se puede detener el flujo de bilis? Una de las causas son los estrógenos. El aumento de estrógenos produce éstasis biliar. Y cuando hay éstasis biliar, lo primero que se produce es barro biliar. La bilis más espesa, a eso se llama barro biliar. Repito, el aumento de concentración de estrógenos produce éstasis. ¿Y cuándo la mujer tiene aumento de estrógenos? Tiene en diferentes periodos. Uno en la ovulación, por ejemplo. La ovulación es un pico de estrógenos. Otro en el embarazo. Entonces, cada uno de ustedes, es el fruto de un embarazo, entonces le ha costado a su madre ese mecanismo, se ha producido esa éstasis, la disminución del movimiento de la vesícula biliar, y eso ha precipitado a que las sales tengan contacto una con otra. Dígame, Alice. ¿Qué sería la éxtasis, doctor? ¿Perdón? ¿Qué es éxtasis? Esta palabra. Ya, éstasis. Detener el movimiento de la bilis o el tránsito de la bilis. Éstasis es detener, es Solamente, pausar el movimiento, significa. Pausar solamente movimiento, eso. detener el movimiento o detener la circulación. Esto es éstasis. Entonces, eso se produce éstasis biliar. Y la éstasis produce vaso biliar. Y el vaso facilita mucho más rápido la teoría de la nucleación, que se formen estos cálculos. Uno con otro vayan juntándose y precipiten. Otra de las causas de los cálculos biliares es la absorción excesiva de agua por parte de la bilis, por parte de los conductos. Pueden absorber mucha agua. ¿A qué se debe? Trastornos genéticos hereditarios. Hay personas que tienen esta absorción mucho más que otras. Por eso, si su madre o padre ha tenido cálculos biliares, muy probablemente que ustedes desarrollen cálculos biliares bajo esta explicación, que sus conductos tengan genéticamente una predisposición mayor a absorber agua. O la absorción excesiva de los ácidos biliares también producen los cálculos biliares. Demasiado colesterol en la bilis también produce. Y la inflamación del epitelio. ¿Cuándo se da la inflamación del epitelio? Colangitis se llama. Cuando se le inflama la vesícula biliar. Colangitis. Cuando se inflama la vesícula biliar. ¿Sí? Colangitis. Entonces, esas son las causas de la formación de cálculos biliares. Acá, justamente para decir éstasis, acá Guyton me dice en reposo, ¿no? Trayecto de la bilis en reposo. Se queda como un factor de riesgo que esté en reposo la bilis para producir cálculos biliares. Eso que estamos diciendo como éstasis, nos estamos refiriendo a eso. Entonces, existen estímulos táctiles, vagales para la liberación de la bilis, estamos mencionando, y justamente el aporte de secretina que duplica la producción de bilis. Eso es uno de los factores en la secreción de intestino. Ahora, vayamos a utilizar estos mismos factores en la secreción gástrica. Hay secreción a nivel del intestino delgado. Miren, en la parte de lo que respecta a yeyuno e ilion, acá están con colores, ilion, acá está yeyuno, hay secreción, se lo llama secreción intestinal. ¿Cuántos litros? Otra vez 1.5 litros de secreción intestinal. Jugo pancreático, 1.5. Jugo gástrico, igual, 1.5. Bilis, 1 litro. Jugo intestinal, otro litro. Ahora a ver si les da ganas de no tomar agua, a ver, sabiendo que tanto jugo producen. A ver que no tomen agua, a ver que no tomen agua. Quiero ver eso. Entonces, para la secreción gástrica tiene que existir lo que se llaman estímulos táctiles, vagales, parasimpáticos, ¿no? Y las hormonas gastrointestinales como la secretina, que estimulan la secreción intestinal.
Bien, esta secreción intestinal que se basa en estas porciones celulares. Los jugos digestivos se producen en las criptas del Liverpool. Estas criptas tienen este tipo de células, células calciformes de mucosa, células epiteliales y células de pared. Esto es una cripta, como tal. Todo esto es una cripta. Entonces las secreciones van a la luz del túbulo o a la luz de la cripta. ¿Qué tiene esta secreción? Acá está, incluso más del 1,5 litros que les estoy mencionando, ¿no? 1800, dice Gaiton. No solamente 1500, 1800 ml de secreción intestinal, no 1500. Basándome en otra literatura, les daba la información de 1500. Entre 1500 y 1800, porque ya van a llegar a fisiopatología, y fisiopatología de Lang menciona 1500, y Gaiton 1800. Entonces, ¿quién está de acuerdo? Los dos, ¿no? 1500 a 1800. ¿Por qué? Porque es que se basan en estudios, ya hemos dicho, entre la diferencia entre Henry Rouvier y Kay Moore, ¿qué era? Kay Moore ha estudiado latinos, Henry Rouvier europeos, por eso las medidas de Henry Rouvier eran mayores que las de Kay Moore. Entonces, eso también influye en los estudios de los libros. Entonces, entre 1500 y 1800 lo ponemos, no hay problema, de secreción intestinal. A un pH que oscila entre 7.5 a 8. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque este pH es alcalino y permite neutralizar al ácido clorhídrico con el cual está viniendo el quimo. Entonces, este pH de 7.5 a 8 permite neutralizar al pH. ¿Cómo se produce este mecanismo de secreción? Una secreción acuosa, el líquido acuoso que va a tener iones de cloro en las criptas y bicarbonato para obtener ese pH alcalino. Tiene harto bicarbonato para obtener ese pH alcalino. Hay enzimas en esta secreción intestinal. Hay enzimas. Muy importantes, por si acaso, estas enzimas. Las peptidasas me permiten fraccionar los aminoácidos o péptidos, en aminoácidos. Las peptidasas me permiten fraccionar pequeños péptidos, pequeñas cadenas proteicas, si quieren, en aminoácidos, ¿no? Esas son peptidasas. Y lo mismo, acá vamos a tener la sacarasa. La sacarasa que de la misma manera permite descomponer los disacáridos en monosacáridos. Igualmente las maltasas. Los disacáridos en monosacáridos. Entonces ahí está la maltasa, isomaltasa, lactasa. Y tenemos pequeñas cantidades de lipasa intestinal, por si acaso. Y esta lipasa escinde las grasas neutras en glicerol y ácidos grasos. En glicerol y ácidos grasos. Para eso está esta lipasa intestinal. En glicerol y ácidos grasos. Entonces, ¿hay todavía la acción de estas? Sí, hay la acción de estas. Tienen un ciclo vital muy importante. Por ejemplo, acá y solo acá es donde más lactasa se produce. Lactasa. Entonces, muchos son intolerantes a la lactosa, ¿no? Son intolerantes a la lactosa. Entonces, ¿lo que ha pasado? Su intestino no está produciendo esta lactasa. No está produciendo lactasa. Y ojo, que hay un criterio, se llama el criterio de funcionabilidad. Dice, el órgano es la función. Si yo le doy leche a una persona, va a producir, obviamente, lactasa. Más lactasa para degradar dicha leche. ¿Eso es lógico o no es lógico? Que si toma leche, produzca lactasa para degradar la lactosa. Ahora, si, por ejemplo, Anderson de Sousa toma leche y de acá a 20 años ya no toma leche, 20 años quiere volver a tomar leche, ¿creen que va a producir la misma cantidad de lactasa? ¿Cree que va a producir? No va a producir. Entonces, eso es un mecanismo, como muchas personas mayores, adultas mayores, se vuelven intolerantes a la lactosa. Ya van a rotar geriatría y quiero que entiendan que el individuo es la función. Si el individuo no ha tomado leche, no ha tomado lactosa, entonces no va a producir lactasa, porque no lo ha requerido.
¿no? Entonces, y cuando va a tomar leche de aquí a 20 años, uy, va a tener intolerancia. No, pero yo de niño tomaba leche. No, señor, la lactasa no se va a producir cuando usted quiera. Entonces, ahí hay que tomarlo más de manera constante. Llegan después a la parte adulta y están tomando lechecita sin lactosa. Hay leche deslactosada, ¿no? Hay leche deslactosada, por si acaso, si no sabía. Entonces, vamos con el último segmento, el intestino grueso, que me permite la secreción de moco. ¿Para qué? Para que se deslice la materia fecal y está regulada por los reflejos nerviosos locales, parasimpáticos, por ejemplo. No se olviden que hasta este punto llega el vago. Solo hasta acá llega el vago. Esto es vago, aquí viene el décimo par craneal, aquí viene el vago, aquí viene el vago. A partir de esta flexura cólica del lado izquierdo ya no viene el vago. Recuerden que vienen los nervios esplágnicos sacros. Los esplágnicos sacros. Entonces los reflejos locales están gobernados a través de esta cadena. Y la secreción digestiva se forma como respuesta a la presencia de alimentos, ¿no? Eso es un principio fundamental que acabamos de mencionar en relación a la lactosa. Las secreciones digestivas se forman en la secreción. Bueno, vayamos con el otro tema rápidamente. Antes de continuar, acá tenemos este otro tema. Si alguien tiene dudas, preguntas, me he saltado las dudas y preguntas queriendo acabar este tema. Puede levantar la mano también si alguien tiene alguna duda o pregunta. Vámonos con el tema 66, nadie tiene dudas, preguntas. No se ha entendido todo, no se ha entendido nada. Pues ahí estamos, dos conceptos nos llevamos. Ahí dice Beatriz, mucha más o menos, algo. Vamos a leer una leidita más y vamos a poder comprender también más todavía, ¿no? Ahí también. Todo nos queda 24 horas antes del examen tenemos. O sea, tenemos toda la noche, los estudiantes de medicina que no duermen. Esas cosas no existen para el estudiante de medicina. Vamos con el tema 66, digestión y absorción en el tubo digestivo. Doutor, el tema 66 cae en el examen también. Claro, de mañana, claro que sí. Es todo digestivo, por si acaso, todo digestivo. Por eso hemos dicho, ¿no? Digestión y absorción en el tubo digestivo, todo digestivo. Así como hemos hecho un examen de todo respiratorio, lo mismo. Todo digestivo. Entonces hablamos de la digestión preliminar. Nosotros hablamos de esta digestión que porque por sí sola muchos alimentos no podríamos absorber los nutrientes que necesitamos. Por ejemplo, tienen que pasar por esta digestión los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. ¿Para qué? Para poder absorberlos. Ese es el principio fundamental de la digestión preliminar. Nosotros hacemos todo este mecanismo que estamos viendo para hablar de la digestión. Vayamos a hablar primeramente de uno, de los hidratos de carbono. ¿Cómo se produce esta digestión? A través, miren, acá está uno de los alimentos más consumidos, los almidones, en la parte de los hidratos de carbono, donde primeramente actúa la tialina. La tialina va a actuar sobre estos hidratos de carbono. ¿Mediante qué mecanismo? Hidrólisis de los hidratos de carbono. Los grandes polisacáridos o disacáridos van a formar monosacáridos posteriormente. Pero lo van a hacer a través de ¿qué? A través de la acción de las diferentes enzimas. Decíamos, la tialina es una alfa-amilasa. Ese concepto lo hemos quedado. Y representa la digestión entre el 20 y el 40% de los almidones ingeridos. Muy bien, no solo va a actuar la tialina, también va a actuar la amilasa pancreática, que va a contribuir con el otro 50-80% de la degradación de estos alimentos. Repito, ¿qué es esta digestión? Es la hidrólisis de los hidratos de carbono, que van a convertir los polisacáridos o disacáridos en su dieta en monosacáridos. Acá está un polisacárido, un disacárido. La maltosa, por ejemplo, va gracias a la acción de la maltasa, a formar glucosa. Entonces ahí está la acción de la maltosa. La acción de la maltosa es un producto, un carbohidrato, después de actuar la tialina y la amilasa pancreática sobre este polisacárido. Los almidones son polisacáridos. Van a formar maltosa, que son los disacáridos, y vamos a tener monosacáridos como la glucosa.
Entonces ahí está la glucosa. ¿Cómo hemos llegado a esto? Gracias a la acción de la maltasa. Esta es la digestión de los hidratos de carbono, de elementos como polisacáridos y disacáridos, llegar a los nutrientes esenciales, son monosacáridos. Hablábamos de uno, acá está la lactosa, igual es un disacárido. Gracias a la lactasa del intestino, valga aclarar, vamos a tener la lactosa. Y la sacarosa, que de la misma manera es otro disacárido, vamos a tener la acción de la sacarasa producida en el intestino también, vamos a tener la fructosa. Y así es como tenemos estos monosacáridos y producimos la digestión de los hidratos de carbono. Vamos con este otro ejemplo, a ver en esta otra diapositiva, donde también está señalada esta digestión. Acá están las fuentes, las fuentes esenciales de dichos carbohidratos. Lechecita y derivados, por si acaso. Los cereales, ¿no? Los cereales, ahí están. Su chocapic, algunos deben seguir tomando. No sé si. O las croquetas, ¿qué son las otras? No me acuerdo las otras hojuelas. Otras hojuelas más. Leguminosas, tubérculos, la papa, por ejemplo, ¿no? Es un tubérculo como tal. Acá frutas, algunas frutas, las frutas tienen bastante sacarosa, los vegetales también. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, en las células intestinales, a nivel del borde de cepillo, ahí están las enzimas. La sacarasa la está convirtiendo en fructosa, monosacárido, para permitir la difusión y venir a la circulación portal, terminar en el hígado y el hígado que haga la distribución. ¿Dónde necesitamos fructosa? ¿Dónde hay fructosa? A ver, ¿quién me dice en qué parte del cuerpo se produce fructosa? Hemos llevado en anatomía. Marcelo Guerra, ¿dónde se produce fructosa? El Leonardo Escobar se va a acordar de la fructosa. En la próstata en la vesícula seminal, casi cerca. Muy bien, está bien, Leonardo. No, de la vesícula seminal, no en la próstata. Porque ahí estaba aportando fructosa como energía, ¿no? Como un nutriente esencial para los espermatozoides en la eyaculación. Está bien, ahí está la fructosa. Muy bien. Luego, acá está el almidón, entonces, dentro del sustrato de la dieta, producto de los cereales y derivados, ¿no? Leguminosas, tubérculos. Ahí está la acción de la alfa-amilasa, la acción de la maltosa. Acá tenemos la maltasa como enzima y vamos a tener la glucosa. Entonces, la mayoría de las fuentes, como los cereales, me van a dar esto que es la glucosa. La lactosa, el sustrato al 10%. Acá está la lactasa y vamos a tener como monosacárido la galactosa. Por transporte activo hacia la circulación portal, al interior de la célula, luego al espacio intersticial y luego va a pasar propiamente a la circulación portal, ¿no? Entonces eso dentro de este concepto del intestino, ¿no? Entonces esos 6.5 metros de intestino delgado que nosotros podemos describir tienen estas enzimas, la lactasa, maltasa, sacarasas, ¿no? Dextrinasas también, que las alfas-dextrinas que vienen del almidón también son degradadas a glucosa. Entonces, y ahí tenemos esos 6.5. Vayamos a la descripción de las proteínas. Para yo entender el metabolismo de las proteínas, lo primero que Guyton me pone en criterio es una cadena polipeptídica. ¿Cuál es la proteína más grande del cuerpo? A ver, ustedes que ya han ido viendo. ¿Cuál es la proteína más grande? Pregunta de examen de especialidad, hombre, que no van a hacer su especialidad. A ver, ¿cuál es la proteína más grande del cuerpo? La albúmina. La albúmina es la proteína más grande del cuerpo, ¿no? Varias cadenas de aminoácidos para formar la albúmina. Básicamente, acá están los enlaces polipeptídicos. Ahí están los enlaces polipeptídicos para la cadena de aminoácidos de diferentes tipos de proteínas que tenemos en el cuerpo. La acción va desde este principio. Tenemos la pepsina, ¿no? Ya la habíamos visto en el aparato digestivo. La pepsina, producida por las células principales, va a degradar proteínas y va a volverlas a diferentes
proteosas, a peptonas y a polipéptidos, las grandes cadenas polipépticas o proteicas. Entonces la pepsina en el estómago va a actuar de esa manera. Ya que tengamos proteosas, peptonas y polipéptidos, van a actuar estas otras enzimas. Acá tenemos la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y la carboxilpeptidasa. Van a convertir estas cadenas de proteosas o peptonas en polipéptidos y algunos aminoácidos. Y las peptidasas producidas por el intestino van a completar la degradación de algunos polipéptidos que todavía no hayan sido degradados a aminoácidos. Las peptidasas producidas por el intestino van a acabar con esa hidrólisis, así se lo llama, hidrólisis de proteínas, para formar aminoácidos. Y estos aminoácidos esenciales van a ir al hígado y el hígado formar las proteínas. El hígado es el que va a necesitar estos aminoácidos y formar la albúmina. El hígado es el que va a ir a formar. Ejemplifiquemos esto de otra manera. Lo mismo que hace un momento. Agarramos a la proteína, la primera que actúa es la pepsina, y me convierte en estos polipéptidos. Vamos a tener algunos polipéptidos como las proteonas. Estamos describiendo. Estos polipéptidos van a tener esta acción del jugo pancreático. La tripsina, la quimiotripsina, la carboxilpeptidasa es del jugo pancreático. Y estas enzimas, incluida la elastasa, van a separar las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos. La carboxilpeptidasa ataca el extremo carboxilo de los polipéptidos y libera aminoácidos uno de otro. Eso hace la carboxilpeptidasa. Entonces, ataca los polipéptidos en su extremo carboxilo, por supuesto. Y las proelastasas se convierten en elastasa, que a su vez va a digerir las fibras de la carne. Acá nos está faltando anotar la elastasa. Y no olvidar que la proteína de la carne, en la carne existe una proteína, la elastina. Entonces la elastasa me sirve para degradar esa proteína presente en la carne. Y voy a tener estos oligopéptidos y también voy a formar aminoácidos. Entonces la última acción acá de estos oligopéptidos formadas en dipéptidos y tripéptidos es por la acción de las peptidasas, ¿no? Del intestino. Entonces, en el intestino, las células intestinales van a aportar con las dipeptidasas. Y las dipeptidasas vamos a convertirlas en aminoácidos. Dime, Alife Anderson. Doutor, o colágeno, nosotros adquirimos por la ingesta de qué alimentos? Ah, ya, ¿de qué alimentos? Hay mucho colágeno en las estructuras que se parecen al colágeno, por ejemplo. ¿Colágeno es semejante a la elastina? Sí es semejante, pero no es lo mismo, es semejante. Entonces, a ver, ¿qué tiene colágeno? Lo que tiene, ¿alguna vez he escuchado de la gelatina de patas? El cartílago que venden de la vaca, la vaca lo preparan, ¿no? Entonces acá hay un alimento, la gelatina de vaca. ¿Alguna vez has escuchado, Escobar? La gelatina de vaca, la gelatina de patas, creo que dicen, gelatina de patas, algo así. Sí, creo que en Brasil se llama gelatina de mocotó. Esa misma, esa también la había escuchado yo, es así como esa misma. Entonces es una fuente de colágeno también. Otra fuente, los cartílagos de los animales nos aportan colágeno. Los cartílagos de los animales. Van a leer cartílago de tiburón o suplemento de cartílago de tiburón. El sulfato de condroitina, como a veces hay en suplementos, el sulfato de condroitina, por ejemplo, que es parte del colágeno. Entonces ahí está. Dime, Marcelo. Es bueno para resaca, ¿no?
A esta edad sí, pues bueno, para la resaca. Pero posteriormente, las personas que hacen poco ejercicio, ya saben que sus articulaciones son pobres en irrigación. Imagínense no hacer ejercicio o actividad física. Sumado a eso, van a tener alteraciones cartilaginosas. Son los primeros que tienen dolores en las distintas articulaciones. Ya les he dicho, una abdominal, una flexión, una sentadilla, el cuerpo lo necesita, ¿no? Necesita hacer ejercicio el cuerpo. El corazón necesita trabajar. No van a tener los abdominales que tiene el doctor Ayala, pero ya saben, no tienen que ser bien. Ahí Dani, ¿quién es? Su compañero me está queriendo igualar, pero ¿y dónde está su compañero? ¿Quién es? No me acuerdo ahorita. Ahí ahorita lo vamos a encontrar. ¿Quién está queriendo igualar? Ahí lo hemos visto, pero ahí está en buen camino. No hay su compañero, se ha salido. Igual que se salió su compañero. Ahí está pues su compañero. Ahí está. Daniel Torrico está queriendo igualar al doctor. Está bien, en buen camino está Daniel. Está en buen camino. Está bien, así hay que hacer ejercicio. ¿No era Mateus? Ahí está. Mateo. Escópate, Nadie Miguel. supera a Mateos ahí, nadie Ahí supera a escópate, Mateos. Miguel. Mateus tiene este lavador. Lavador en sus abdominales. No puedes, vamos a comparar abdominales, Mateo. Una fotito para el Face. Después, a ver, ¿quién tiene más abdominales? Una lavadora de Samsung. Vamos a ver, Mateo, vamos a ver. Si ese es el principio de digestión de grasa, de proteínas, la hidrólisis, estamos viendo de las cadenas polipeptídicas más largas a aminoácidos esenciales. La digestión de grasas de la misma manera. Para digerir las grasas, las más abundantes son las de los alimentos, de los triglicéridos. Entonces, acá, por ejemplo, está el núcleo glicerol, a esto se lo llama el núcleo glicerol, ahí está el núcleo glicerol de un triglicérido, y lo que está alrededor son las 3 cadenas de ácidos grasos. Una cadena de ácido graso, otra cadena de ácido graso y otra cadena de ácido graso. Entonces, ahí está. Si ustedes ven la fórmula química, esto es el glicerol, repito, esto es el glicerol, y las 3 cadenas de ácidos grasos. Esos son los triglicéridos, los más abundantes en la alimentación, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Las grasas neutras también están presentes en estos alimentos. Bueno, si nosotros tenemos este principio de los triglicéridos para la formación química de estos, entonces vamos a ir degradando en diferentes niveles. Un primer nivel a través de la lipasa lingual. Ahí está la lipasa lingual. Una lipasa lingual que actúa sobre los triglicéridos. Entonces, ¿dónde hay lipasa lingual? En las glándulas salivales de la boca. Los digieren una pequeña cantidad de estos triglicéridos. Un 10% apenas. ¿No? Una poca digestión, pero ya empieza la digestión gracias a la lipasa. Luego vamos a tener justamente la emulsión de las grasas por parte de las sales biliares y la lecitina presente en las sales biliares. Entonces el hígado va a aportar esas sales biliares para empezar la primera digestión de las grasas, que es la emulsificación, no hay que olvidar. Y bueno, después de haber hecho la emulsificación, va a venir recién a actuar la lipasa pancreática. Luego de la emulsificación y las micelas formadas por la bilis, van a venir la acción de la lipasa pancreática. Acá el páncreas va a liberar lipasa y va a actuar sobre estos componentes grasos. ¿De qué manera? Entonces, nosotros tenemos acá los productos de la digestión de las grasas, son los ácidos grasos libres. Acá está la grasa, la bilis produce la emulsificación y tenemos la grasa emulsionada, separada en partículas, hemos dicho, ¿no? Si tenemos un trozo de grasa, lo que tenemos en la grasa emulsificada son estos pequeños trocitos de grasa. Eso quiero que entiendan. Eso es grasa emulsificada o emulsionada.
Bien, una vez que tenemos esta grasa emulsionada, recién va a poder va a actuar la lipasa pancreática, decimos. Y va a convertir esta grasa, estas grasas neutras o triglicéridos, en ácidos grasos y 2 monoglicéridos. Hemos dicho, el triglicérido es un glicerol más 3 ácidos grasos, ¿no? Entonces, es un glicerol más 3 cadenas laterales de ácidos grasos. Entonces, por eso, y es el más común, el triglicérido. Entonces, vamos a tener 2 monoglicéridos y un ácido graso, si proviene del triglicérido, que es el más abundante. ¿Gracias a quién? A la acción de la lipasa pancreática. ¿Y qué va a pasar después de esta característica de emulsificación? Los esteres de colesterol y de los lípidos, de la misma manera, a partir de la emulsificación. La digestión de estos esteres de colesterol de los alimentos es la combinación justamente en la dieta, ¿no? De fosfolípidos, colesterol, van a venir de la dieta, los fosfolípidos, el colesterol, y van a actuar sobre estos, por ejemplo, sobre los fosfolípidos, la fosfolipasa. Y la hidrolasa de los esteres de colesterol va a ir sobre los esteres de colesterol. La hidrolasa de los esteres de colesterol, o la colesterolasa también, así se lo llama. La colesterolasa y la fosfolipasa van a actuar sobre moléculas de colesterol y fosfolípidos. ¿A partir de qué criterio? Acá está la enzima pancreática, ahí está produciéndose la lipólisis, la formación, que va a actuar sobre las micelas. La lipasa va a actuar sobre las micelas. Y en estas micelas vamos a tener la formación de las características de los 2 monoglicéridos y los ácidos grasos. 2 monoglicéridos y ácidos grasos como resultado. Van a haber ácidos grasos, vamos a tener esos ácidos grasos. Y acá tenemos en esta explicación la degradación del colesterol y los fosfolípidos, ¿no? ¿Y dónde van a ir estos? Van a formar estos kilomicrones. Recuerden que las grasas la mayoría no van a la circulación portal. ¿A dónde van a ir? Van a ir a los vasos linfáticos. Y por eso los vasos linfáticos, cuando llevábamos anatomía, no se llaman vasos linfáticos. ¿Cómo se llaman estos vasos linfáticos? Se llaman vasos quilíferos en el intestino. ¿Recuerdan ese concepto de vasos quilíferos? ¿Por qué se lo llaman vasos quilíferos? Porque transportan grasa. ¿Y grasa de qué manera? Cuando se forman los kilomicrones. ¿Y qué son los kilomicrones? Agarramos los ácidos grasos, agarramos